otros maestros, colegas. Bien, damos oportunidad a que nuestro conferencista se pueda conectar. ¿Qué tal? Buenas tardes en México, Muy ¿me bien, escuchan? claro que sí, te escuchamos. Bien, miren, les comento que son aquí las 2 de la mañana, entonces no puedo hablar muy fuerte. Voy a tratar de hablar un poquito despacio porque hay personas dormidas en las habitaciones de donde estoy. Estoy en un hotel, entonces no puedo hacer mucho ruido. Entonces les voy a pedir un poco de paciencia, para que puedan, cuando una persona hable, los demás, puedan escuchar atentamente, ¿ok? Muchas gracias, Elías. Pues bienvenido y antes de cederte el uso de la voz, vamos a presentarte para que nuestro público que está aquí presente conozca acerca de ti. ¿Puedo hablar? Sí, voy a leer una síntesis curricular. Ok, muy bien. Mira, les comento que voy a poner mi video un momento para que me puedan saludar y yo igual los pueda saludar. Si pongo el video toda la conferencia, probablemente el internet no va a ser muy estable, entonces lo voy a conectar un momento, ¿ok? Yo les indicaré cuando lo voy a iniciar. Muy bien. También bueno, pues invitarlos, de preferencia maestros, maestras, puedan encender sus cámaras para tener una mejor interacción con nuestro ponente. Bien, pues voy a platicarles acerca de nuestro ponente. Él se llama Elías Becerra Grajales y es experto en International Management. No puedo. Esta conferencia está dirigida a los doctorantes, mis alumnos en Administración y Desarrollo Empresarial. Asimismo, contamos con invitados el día de hoy de la maestría y licenciaturas de las ciencias administrativas, así como empresarios. El nombre de la ponencia es Logistics and Communications Strategies. Y bueno, pues Elías es originario de Misantla, Veracruz. Él estudió Administración de Negocios Internacionales en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana, generación 2009-2013. Y bueno, pues desde aquella época como estudiante, Elías desarrolló su empresa Dashitos en una incubadora de la universidad. Esto fue con el apoyo de los maestros y toda la comunidad estudiantil, donde logró llegar esta idea de negocio. Después de transformar su proyecto, empezó a vender en diferentes cafeterías y universidades del estado. Participó en seminarios y programas de emprendimiento en el gobierno federal. El negocio creció y fue ofreciendo empleo a otros jóvenes universitarios. En el año 2014, la Universidad Veracruzana invitó a Elías a participar en el programa Youth Economic Participation Initiative, donde expuso su proyecto a los visitantes de la Universidad de Minnesota y Tufts. Dado el buen resultado, en ese mismo año fue nominado a representar a su universidad en Sudáfrica en la conferencia Taylor's Network Leaders Conference. Bajo ese tenor, participó en el proyecto, donde logró obtener el tercer lugar con su proyecto de negocio Dashitos, en la categoría de emprendimiento social y bueno, con el apoyo también de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Posteriormente, en el año 2015, fue nombrado embajador de la red Taylors en Norteamérica y representó a México en las Naciones Unidas de Nueva York con su proyecto Dashitos, en la conferencia Millennium Campus Network 2015. Y bueno, también en ese mismo año fue ganador de la beca Erasmus Mundus
que le dio la oportunidad de estudiar un año de ingeniería en alimentos en Córdoba, España. A principios del 2016 fue ganador al Premio Municipal de la Juventud a la categoría Emprendedor en Jalapa. También trabajó en la expansión de su negocio, empezando a vender en todo México a través de una red de distribuidores en el centro y sur del país. Dashitos es una empresa que maquila malanga y que manufactura el producto a nombre de varias marcas en todo el país. Años más tarde, en el 2017, Elías se mudó a Estados Unidos, donde buscó expandir su negocio y laboró en el sector de la manufactura. En el año 2018 fue aceptado para estudiar la maestría Media and Convergence Management en la Universidad de Austria, donde culminó en el año de 2022. Una vez que concluyó su maestría, como le dicen, el malanga, se dedica a la logística. Fue parte de su educación y pasión a lo largo de sus aventuras con su empresa de malanga Dashitos. Desde el año 2023 es gerente de exportación, cubriendo los mercados de Italia, Inglaterra, Italia, España. Además, es responsable de vender contratos de transporte y gestionar el traslado por carretera de mercancías dentro y fuera de la Unión Europea. Dentro de su profesión se ha preparado de tal manera que tuvo que aprender alemán, italiano, además del inglés y el español. El malanga no solo trabaja en logística, sino que además ha tenido el sueño de recorrer el mundo. En su tiempo libre ha recorrido gran parte de Europa en moto y también África. Además, aprendió a esquiar para integrarse a la cultura alpina. Menciona que la vida es corta para verla desde un escritorio. Hay que respirar aires nuevos. Con ustedes, demos la bienvenida a Elías Grajales. Adelante. ¿Qué tal? Te agradezco la introducción, la verdad que fue muy amena. Bueno, justamente la doctora acaba de mencionar que la vida es muy corta, pues para poder salir de nuestra esfera y pues justamente, bueno, voy a encender mi cámara para que me puedan saludar. No sé si me ven. Sí, te Yo no, vemos bien. yo no me veo, pero bueno, si ustedes me ven está bien. Bueno, discúlpenme, vengo, apenas si llegué porque estuve justamente los fines de semana salgo en moto, estuve en República Checa y acabo de llegar hace como 20 minutos más o menos. Bueno, me gustaría iniciar, pues comentando, pues que lo que la doctora mencionó sobre lo que estoy trabajando, actualmente trabajo en logística y pues me gustaría hacer una dinámica y que ustedes, pues, como ya escucharon básicamente lo que he hecho, pues me gustaría que ustedes me preguntaran qué les gustaría saber sobre logística a nivel internacional y yo les podría contar más a detalle sobre lo que estoy haciendo. Bien, para llevar un orden, levanten la mano, por favor, y voy cediendo el uso de la voz. Bien, empezamos con Adrián Ramírez Castillo. Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto y muchas gracias. Quisiera yo preguntar, ¿cómo puede ser o cómo puede usted definir la logística actualmente, lo que es logística terrestre, el manejo de ese tipo de, no sé,
de ese rubro, ¿no? ¿Cómo la manejan en su empresa? ¿O cómo se desenvuelve lo que ustedes realizan? Ok, muy bien. Miren, disculpen si mi cámara la quito y la pongo porque mi internet, no es muy bueno, entonces la voy a estar quitando y no quitando. Bueno, em, bueno, te explico, mira, yo trabajo en una empresa de logística, realmente nosotros yo vendo contratos de transporte y la empresa tiene traslado de mercancías por carretera, por tren, por aire y por mar. Pero yo estoy en el área de traslado por carretera, o sea, por trailers. Nosotros subarrendamos los trailers y los rentamos a las empresas que necesiten trasladar mercancías, ¿no? Y pues yo cubro el mercado de Italia, Inglaterra y de Italia a España. Entonces, tengo clientes que son los brokers en Italia, que ellos tienen a sus clientes igualmente en Italia y pues el cliente italiano, por ejemplo, que produce vino, necesita un medio de transporte para trasladar su mercancía al exterior. Entonces, ellos contratan a una agencia de logística en Italia. La agencia de logística nos contrata a nosotros, que tenemos el transporte, y yo me encargo de pues enviarles el camión o el tráiler es que se me olvida el nombre, a su warehouse, y entonces ellos lo cargan y yo en 4 o 5 días lo pongo en el almacén en Inglaterra, puede ser en Manchester, puede ser en Birmingham, en Bristol, en Leeds, por ejemplo. Y pues yo me encargo de toda la parte aduanal, o sea, porque como Inglaterra ya no forma parte de la Unión Europea, entonces este, tenemos que hacer diferentes gestiones pues para evitar problemas con los impuestos, problemas con los seguros, etcétera, etcétera. No sé si contesté tu pregunta acorde a lo que me preguntaste. Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, ya viendo más el tema, ¿no? De transporte. Ustedes, por lo que veo, prácticamente lo que usted hace es vender licitaciones, ¿no? Eh, a las empresas generadoras de algún producto, ¿no? ¿Cómo podría usted eh, de- darnos o compartir algún tip para, bueno, es que le comparto, yo también trabajo en una empresa de transporte que es ADO y bueno, la empresa es, pues ya mundial porque estamos ya en Europa. Entonces, aquí esta empresa y también ve licitaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí al Audi, ¿no? Tenemos la licitación de Audi en Puebla, pero yo quisiera un consejo de su parte, que es ya a nivel mundial, ¿no? Internacional. ¿Cómo puedo yo hacer para poder vender una licitación de un mercado terrestre? ¿Qué es lo que usted está haciendo o se dedica a esto, no? Mira, te explico, yo no vendo licitaciones, yo lo que vendo es un contrato de transporte. Básicamente yo tengo el camión que pertenece a otra empresa, yo tengo un contrato de subcontratación con otra empresa. A ver, te lo voy a explicar con el ADO. Imagínate que tú eres el ADO y y vamos a decir, Banderilla no tiene camiones. Entonces tú le dices a Banderilla, oye, pues yo te puedo rentar mis camiones, tú solamente le pones el logo de Banderilla y los puedes usar ahí en Jalapa. Y entonces yo te digo como ADO, ok, ¿cuántos camiones necesitas? 10. Ok, 10. Hacemos un contrato por 10. Los, Te voy a dar 10 camiones a la semana y ya tú haces con ellos lo que tú quieras. Básicamente eso es lo que yo estoy haciendo, les estoy rentando los camiones y les estoy vendiendo un contrato por ese servicio. Ok, ok. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada, de nada. Tenemos aquí otra pregunta, Brandon Molina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va
más apegada a sus inicios. Eh, yo quisiera más que nada como una recomendación para saber qué camino llevar para poder en algún momento igual desarrollarme igual que usted. Entonces sería más o menos eso, como un consejo más que nada. Me gustaría que me dieras información más específica. ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, yo soy alumno de pedagogía, pero por la historia que nos comentó en el inicio, veo que igual inició como nosotros, como estudiantes, y se fue desarrollando. Entonces, pues es sobre todo esa parte del desarrollo es la que a mí me interesa, eh, porque pues no hay muchos casos que se den, o por lo menos que yo los haya visto, que sea un crecimiento bastante grande. Bueno, lo principal que yo le he comentado a mis amigos y a las personas que están cerca de mí, pues dos cosas, dos consejos o tres cualidades que se necesitan tener para poder sobresalir. Siempre es no tener miedo, siempre es ser seguro de uno mismo y siempre arriesgarse. Tres cosas que también hay que aprender, hay que saber inglés. Si yo no hubiera sabido inglés, no hubiera ido a ningún lado. Saber un poco de informática también, de Excel. No saben lo importante que es saber Excel. En todos lados donde vayan o trabajen o emprendan un proyecto Excel o algún programa relacionado con Excel, les va a ayudar mucho. Muchas gracias. De nada. Bien, seguimos con Miguel. Adelante, Miguel. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Me escuchó? Sí, 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 adelante. Ok. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es el principal problema al que se ha enfrentado y cómo le ha dado solución? ¿Tienes algo más específico? Porque he tenido muchísimos problemas y, Obviamente en su área que desempeña, en la parte de su trabajo, en mi nos trabajo, podría lo que hago compartir, ahora. sí, 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 Ok. acerca de su trabajo, ¿cuál es el principal problema al que se ha enfrentado y cómo le ha dado solución? Bueno, el principal problema que he tenido, bueno, en la empresa que estoy ahora, pues es el problema de la comunicación, ¿no? Porque, por ejemplo, yo trabajo con gente de Lituania, con gente de los países bálticos, y muchos de ellos, pues, hablan ruso, ucraniano, pero su nivel de inglés no es muy bueno, ¿no? Y entonces Ok, la comunicación es un poco limitada porque hay muchas personas involucradas en el proceso de toma de decisiones. Y ustedes saben que mientras más personas hay involucradas en un proceso, la comunicación se vuelve más complicada. Entonces los resultados al final no son los que uno espera. Entonces, para llevar a cabo una decisión, hay 5 personas que comunican al final la información a la persona que tiene que tomar la decisión. Y entonces, si yo tengo que mandar una información, por ejemplo, al trailero, esa información pasa por 4 o 5 personas. Entonces, ese es el problema que tengo ahí, que es un poco limitado. Yo no tengo, por ejemplo, acceso a los números de teléfono de los traileros, porque por políticas de privacidad no se permite. Entonces, esa es una limitante que tengo yo. No lo puedo solucionar, pero pues estoy en pláticas de solucionarlo. Y es el principal problema que tiene la empresa realmente, no yo. ok, sí, le agradezco su respuesta. De nada. bien, continuamos con Blanca Cruz Utrera. Sí, buenas tardes. Bueno, en cuanto a a su empresa, eh,
¿qué beneficios o qué desventaja ahorita hay con la nueva, pues, la inteligencia artificial, ¿no? Porque pues ahorita ya hemos manejado pues programas así de la inteligencia artificial, pero pues en las empresas también hay un nuevo cambio, ¿no? Me imagino que haya una utilización, tanto tiene desventajas como tiene beneficios, entonces quisiera, bueno, que en lo particular quisiera saber cuál es el papel que desempeña pues la inteligencia artificial ahora en la empresa donde usted labora, si se puede. ¿Qué tal? Bueno, nosotros como tal no estamos implementando hasta ahorita algún software de inteligencia artificial. Las personas que lo están implementando son algunos de nuestros clientes en sus almacenes, optimizando recursos, en estrategias de supply chain, ahí lo están utilizando nosotros. Tenemos ya un software muy definido, es algo muy sencillo y pues no necesitamos realmente hasta el momento de la ayuda de la inteligencia artificial. Hay otros sectores de la empresa que sí lo usan, pero no es mi área. Ah, ok. ¿Y se podría saber eh, qué tipo de software o qué tipo de programa se maneja para poder atraer a los clientes o hacer el contrato de los de la compra-venta, ¿no? Pues la empresa en la que estoy es una empresa grande y pues los clientes tenemos ya muchos años trabajando con ellos. La clave para tener un cliente, pues es como en todo negocio, tienes que ofrecerle un buen servicio, tienes que tratarlo bien, tienes que ofrecerle un buen precio, o sea, tiene que ser atractivo. Si tú tienes al cliente contento, el cliente siempre te va a dar trabajo. Entonces, así es como yo trabajo con mis clientes y pues mis clientes están contentos. No siempre se puede satisfacer a un cliente al 100% porque siempre va a haber problemas y más en la logística, que el objetivo es cometer el mínimo de errores posible. Muchas gracias. Bien, adelante, Lucila. Sí, hola, buenas tardes. Mi pregunta es esta, ¿qué relación tiene la logística en la materia de derecho? Em, Derecho. ¿Te refieres a derecho internacional, el derecho aduanal? Específicamente, ¿me podrías decir un poquito más En el derecho aduanal. en el derecho aduanero? Bueno, yo trabajo mucho con aduanas, entonces, pues, el derecho que más uso es el derecho aduanero. Entonces, yo trabajo mucho con la parte de impuestos, trabajo también mucho con derecho. No sé si será derecho civil, pero trabajo mucho con seguros. Cuando tenemos problemas con algunas quejas de los clientes, tenemos que ver cosas de seguros y eso tiene que ver parte de derecho civil, derecho mercantil, derecho aduanal. Entonces sí es muy importante porque pues se tiene que cumplir la legislación a rajatabla. Ok, muchas gracias. De nada. Bien, escuchamos la participación de Yeladaki. Yeladaki. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta aquí, ¿cuáles son los principales desafíos
que enfrenta su empresa a la coordinación del transporte y cómo afectan estos desafíos a la eficiencia y costos de la cadena de suministro. Bueno, tenemos muchos desafíos. Miren, les voy a explicar un poco cómo es el transporte acá en Europa. Es diferente de México. Acá está más regulado. No sé si alguien de ustedes está involucrado en el transporte directamente, pero por ejemplo, los trailers que tenemos acá son Scania, Mercedes, y son camiones que le dicen mochos, no son camiones largos. La ley acá en Europa es que los camiones tienen que tener máximo 14 metros de largo. Acá, por ejemplo, no se permite llevar trailers con doble semirremolque, que casi serían como 35 metros de largo. Entonces, por ejemplo, acá los conductores en los trailers tienen un aparato así cuadrado, se llama tajo, y en ese aparato se controlan las horas que trabajan. Máximo puedes manejar 9 horas al día y eso se va grabando en un disco o en una memoria. Un chofer a la semana máximo puede trabajar 45 horas manejando. Mamá, los frijoles de guisados los metí al refri. Ajá. No, los guisados los metí al refri. A ver, ya voy a seguir explicando. Perdón, sí. Entonces, el transporte está muy limitado en el sentido de que uno de los principales problemas que tenemos, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, es que como hay limitaciones, no podemos hacer tantos viajes, por ejemplo, debido a las regulaciones. Por ejemplo, este fin de semana que pasó, el sábado y el domingo, Austria y Alemania e Italia cierran las fronteras. ¿Qué significa? Que los camiones no pueden circular, tienen que esperar hasta el lunes. Hay otros problemas también con las carreteras. Hay carreteras donde los autobuses no pueden ir. Entonces el transporte aquí en Europa está muy limitado y es muy caro. Y, y hay mucha competencia. La competencia es un problema. Las carreteras que te las limitan. La legislación laboral también. O sea, tenemos muchos problemas por ese sentido. Y todo eso ha ocasionado que los precios del transporte incrementen. También otro problema, la guerra con Rusia ha ocasionado que los precios de los combustibles también estén incrementando. Y también la mano de obra, conseguir aquí choferes es muy caro. Todos los choferes de los trailers acá en Europa son de Europa del Este o de Rusia o de Ucrania. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bien, continuemos, Elías. ¿Alguien más? Creo. Yo ¿Puedo hablar? levanté la mano. Bueno, Sí, ¿puedo adelante. o hay alguien antes que yo? No, ¿Me adelante. espero? Adelante. Ok, buenas tardes a todos. Estoy escuchando su plática demasiado interesante, pero yo escuché en las noticias recientemente que estaban solicitando personal para que se fuera a trabajar a Europa. No sé si haya sido la fiebre fue muy similar a la que pasó en Canadá, por ejemplo, o en Australia. Es cierto, usted que está viviendo allá, que hay gran aceptación por parte de personas que quieran no refugiarse porque sería quedarse probablemente definitivamente en ese país o en ese continente, pero
sí hay posibilidades de trabajo para personas con licenciatura o puede ir gente a solicitar un trabajo que no sea de su perfil o necesariamente están pidiendo un grado mayor de estudios? ¿Qué tal? Esa pregunta me la han hecho muchas veces y les he dicho siempre con la verdad, conseguir trabajo aquí es que Europa son 27 países que pertenecen a la Unión Europea, entonces yo les puedo hablar, por ejemplo, de Alemania y de Austria, porque yo vivo en la frontera básicamente. Yo todos los días paso por Alemania para ir a Austria y vivo en Austria. Entonces, les puedo platicar mi experiencia y experiencia de otros colegas. Realmente, el principal problema para triunfar acá es el idioma. Si tú quieres trabajar en Alemania, tienes que hablar alemán. Si alguien quiere, Ok, perdón que le interrumpa. Suponiendo que se domina el inglés, suponiendo que se tiene una licenciatura, cómo poder, o bueno, obviamente ahorita la tecnología está muy avanzada y se tendrían que buscar opciones vía internet. ¿Cómo se hacen o cómo se hacían para otros países? Lo vuelvo a repetir, como por ejemplo Canadá o Australia. Pero, por ejemplo, si se domina el inglés, si se tiene una licenciatura, ¿se tendría que partir de cero también allá? sí, tienes que Perdón por la empezar de cero. interrupción. Yo empecé de cero acá. El inglés solo me sirvió para estudiar la universidad de aquí. Para yo poder encontrar trabajo acá, tuve que aprender alemán. Si no sabes alemán, encontrar trabajo aquí es muy complicado. Y si te dan trabajo, te van a dar trabajo para limpiar baños, trabajar en un restaurante, en un hotel. O sea, no quiero decir que sea malo, pero en México a lo mejor vas a tener un mejor empleo, más profesional. Entonces, yo la recomendación que le doy a las personas que quieran emigrar acá es que emigren jóvenes, que tengan 18, 20 años, que se vengan a estudiar a la universidad aquí y que a buena edad aprendan alemán. Y después entonces sería mucho más fácil adaptarse. Pero si ya emigras cuando tienes 30 años o más, entonces ya es más complicado, porque tienes que empezar desde cero. Y el problema es que aquí las empresas le dan prioridad pues a la mano de obra local. El gobierno, si ve que una empresa le quiere dar trabajo a un mexicano que no tiene papeles de aquí, le van a decir, oye, ¿por qué le vas a dar empleo a un mexicano si hay muchos de Austria o Alemania que no tienen trabajo? Justifícame por qué el mexicano tiene que obtener esa plaza y no un austriaco. Y partiendo de eso, la empresa lo tiene que justificar. Y si no lo puede justificar, no te puede dar el trabajo. Ese es el principal problema. Ok, gracias, muy amable. De nada. Bien, pues ahora me toca también a mí preguntarte. En la materia que vi con mis estudiantes, con los maestros, vimos acerca de lo que son los mercados competitivos. Entonces, en tu experiencia, Elías, ¿podrías compartirnos en los diferentes espacios laborales donde has tenido la oportunidad de estar en proyectos, en empresas? ¿Cuáles serían las características para que esas empresas puedan ser competitivas, para que puedan alcanzar el éxito? Bueno, pues primero depende el mercado en el que la empresa quiera iniciar operaciones. Te puedo poner varios ejemplos. Te voy a poner ejemplos concretos. Hace 2 años, 3 años, inicié un proyecto con una persona para crear un marketplace online. Esta persona quería crear una página para vender productos ecológicos en toda Europa. Pero para llevar esto a cabo, pues primero tuvimos que hacer una investigación de mercado. Tuvimos que definir cuáles eran los mercados más atractivos.
Y entonces en esa investigación llegamos a la conclusión de que los países nórdicos son los países que tienen mayor potencial en el consumo de productos ecológicos. Entonces, a partir de ahí nosotros iniciamos eh, la creación de marketplaces para Finlandia, Noruega, Suecia, y lo empezamos a echar a andar. Contratamos personas en esos países que pudieran hacer prácticas para nuestra empresa. Y así fue como empezamos a crear las páginas de internet en los idiomas de finlandés, noruego, sueco. Empezamos a crear una estrategia de redes sociales para que acompañara la página, una estrategia de optimización de páginas de internet para que cuando las personas buscaran productos ecológicos, nosotros apareciéramos en el primer motor de búsqueda. Y ese fue un proyecto que desarrollé hace 2, 3 años. Si te quieres referir a la estrategia de mercado de nuestra empresa actual, nosotros pues tenemos ya, la empresa ya tiene 20 años en el mercado, entonces es una empresa que ya todo mundo la conoce. Cuando tienes malas experiencias en la logística, algunas empresas ya no quieren volver a trabajar contigo. Nosotros trabajamos con empresas como DHL, por ejemplo, con, con Schenker, con otra empresa que se llama CH Robinson, trabajamos con Kuehne+Nagel, o sea, empresas muy grandes, y hemos tenido problemas con ellas. Y nosotros, para poder tener éxito en el mercado, necesitamos nosotros ser aliados de estas empresas, porque al nosotros ser una empresa pequeña, si una empresa de ese tamaño nos bloquea, prácticamente nos bloquea la operación en el mercado, porque nosotros, como hacemos negocios con otras empresas, las empresas grandes están indirectamente relacionados a esas empresas en sus operaciones. Ellos ponen las condiciones en el mercado. Entonces, pues tenemos nosotros que ser aliados de las empresas más importantes para poder tener éxito en el mercado. Bien, entonces en este comentario que nos compartes, sería importante mencionar lo que es una alianza estratégica con diferentes empresas para poder cumplir los objetivos. Exactamente, exactamente. Y hay más cosas que en la práctica se pueden hacer, pero las alianzas estratégicas son, son muy importantes porque cuando una empresa pequeña no tiene una cuota del mercado muy grande, pues sí necesita tener una buena alianza para poder acceder a aquellos mercados a los cuales estando sola no podría llevarlo a cabo. Bien, y bueno, Elías, me gustaría que pudieras compartir con el público presente acerca de tu primer emprendimiento, Dashitos. ¿Cómo fue que surgió la idea? En aquella época, pues eras estudiante de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo surge la idea y cómo empiezas a desarrollar toda la estrategia de negocios al punto de llegar a posicionar Dashitos? Si les pudieras compartir, por favor, a todos. Bueno, pues realmente eso fue en el año 2010, 2011. Yo estaba en la FCAS, y pues realmente no tenía tiempo para trabajar, solo para estudiar. Y pues estuve pensando, dije, bueno, necesito desarrollar algo que sea, que me permita estar en la universidad, pero también conseguir dinero. Entonces yo veía que mi primo hacía malanga, dije, bueno, y esto si lo vendo en Jalapa, en la universidad, a lo mejor a la gente le va a interesar. La malanga ya la vendían en otros lados, pero en Jalapa yo no la había visto. Entonces empecé a llevar malanga frita a la facultad y a mis compañeros les empezó a gustar. Y así fue como empezó todo. Esa materia lo hice con la maestra Nora Bonilla, que era la secretaria académica de la facultad en aquellos años, y ella fue la que me apoyó. Y de ahí pues empecé a llevar a cabo el proyecto eh, en una incubadora.
y de ahí participé también en proyectos con la Secretaría del Trabajo. Empecé a vender en todas las cafeterías de la UB. Todo el mundo me empezó a decir malanga, recuerdo. Y, y de ahí me asocié con una persona. Fíjense que eso es algo importante que les quiero comentar. Aprendí, de la malanga aprendí que cuando vas a desarrollar un negocio, es importante conseguirte buenos socios porque ellos son los que te van a potenciar, ¿no? Yo me asocié con una persona que conocí en uno de esos tantos viajes que hice con la malanga y él tenía visión y se me acercaron muchas personas, me dijeron, oh, yo te voy a dar 1 millón de pesos y vamos a invertir en la malanga. Pero realmente no tenía confianza en todos, solamente tuve confianza en uno y con él me asocié y creo que lo hice bien porque ahora el proyecto se convirtió, eh, ahorita le damos empleo como a 20 personas de planta ahí en Jalapa y nos dedicamos a la maquila, o sea, nosotros maquilamos malanga para otras marcas. Nosotros tuvimos que reinvertirnos, Dachitos como tal ya no, casi no existe, pero el proyecto sí, sí existe y se convirtió en una empresa grande, entonces hay veces que para poder subsistir en el mercado se necesita reinventarse. La malanga me ayudó mucho porque gracias a a la malanga pude viajar. Estuve en Sudáfrica, estuve en España, en Estados Unidos, y fue gracias a eso y a que aprendí, a que estudié inglés. Bien, muchas gracias, Elías. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, adelante. Bueno, de hecho tengo dos. Bien. La primera sería en el ámbito que está ahorita terrestre, ¿en qué afecta la empresa cuando por alguna circunstancia hay pérdida total de la mercancía y del vehículo? Te contesto primero esta y después me hace la segunda. Sí, claro. Bueno, bueno, hace un momento uno de tus compañeros le mencioné algo sobre los seguros. Les explico cómo funciona acá la situación. Cuando nosotros vamos a hacer negocio con un cliente, nosotros automáticamente tenemos un sistema que checa su reputación en el seguro de pagos. Si vemos que ese cliente, su seguro tiene buena reputación y es un seguro de confianza, entonces nosotros aceptamos trabajar con ese cliente. Esto te lo comento al principio. Imaginemos que ese cliente dice, necesito 2 trailers para la próxima semana, los voy a cargar con vino. Y por algún motivo el camión se estaciona en un estacionamiento y se roban todo el vino o se roban un pallet. Entonces el cliente me reclama y me dice, oye, me acaban de destruir la mercancía, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos seguro de la empresa y la empresa de los camiones también tiene seguro. Entonces, cuando es responsabilidad total del chofer, nosotros hacemos responsable a la empresa de transporte. O sea, el seguro de la empresa del transporte tiene que pagar los daños y eso se lo tiene que pagar al seguro del cliente cuando es pérdida total. Cuando es responsabilidad mía, que por un documento la mercancía se quedó detenida y no puede pasar al otro país, entonces el seguro de la empresa nuestra paga los daños. Todas las operaciones de nosotros están aseguradas. Todo por ley tiene que tener seguro. El problema no es el seguro como tal, el problema es
que por un problema así puedes perder el cliente. Si fue el primer viaje que haces y pasa una desgracia, el cliente nunca más te va a volver a dar un contrato. Ok, muchísimas gracias. Ahora voy con la segunda pregunta. ¿Qué consejo le puede dar usted a los jóvenes con pequeños emprendimientos? Les acabo de decir hace un momento un consejo Una importante. disculpa. Les acabo de mencionar que es importante siempre buscar un buen socio cuando tienes un proyecto, ¿no? O sea, las ideas son buenas y lo que ustedes digan, ¿no? Pero siempre es importante tener recursos. Yo sufrí mucho porque no tenía recursos para llevar a cabo mi proyecto. Estuve como 1 o 2 años siempre en el mismo sitio, nunca avancé, pero cuando me asocié con él, di el siguiente paso. No significa que vas a vender tu negocio, pero cuando te asocias con alguien, es más fácil que puedas lograr tus objetivos. Y siempre hay que ser paciente, siempre hay que ser perseverante, hay que tener claro qué es lo que uno va a hacer. Uno de los errores que tuve, y fíjense que es algo que muchas personas hacen y es motivo por lo cual muchos negocios truenan, es que es, es que cuando estás iniciando un negocio, muchas personas no tienen otro ingreso. Entonces, los ingresos del negocio los usan para como ingreso personal también. Y eso yo también lo hacía porque no sabía o no sé, errores que cometí. Entonces, siempre le digo a las personas con las que trabajo, le digo, si vas a iniciar un negocio, primero asegúrate que tus necesidades básicas estén cubiertas. Salud, comida, educación. O sea, si tú dices, si mis gastos personales ascienden a 10,000 pesos al mes, yo tengo ya cubierto eso. Y lo que haga con mi negocio no me afecte. Porque si empiezas a meterle mano a los ingresos de negocio, le vas a dar en la torre. Ese es un consejo que a mí nadie me dio hace 10 años. Muchísimas gracias por su consejo y realmente pues me va a ayudar en mi pequeño emprendimiento. Muchas gracias. De nada. Bien, Elías, ¿nos puedes compartir en tu experiencia por qué es importante siempre analizar el macroambiente, es decir, aquellos aspectos sociales, políticos, culturales, fiscales? Por ejemplo, tú que tienes ya la experiencia de trabajar en tu propio emprendimiento y ahora que estás en otro país que es una cultura diferente, aspectos sociales, políticos diferentes, económicos, incluso ambientales, ¿por qué es importante y cómo impacta esto en el éxito de un negocio? Pues es muy importante. Te voy a dar algo real, ¿no? Antes de que Rusia invadiera Ucrania, es un tema delicado lo que voy a hablar. No sé, pero si a alguien no le gustaría que tocara este tema, que lo diga para evitar problemas, pero es un ejemplo, este, es un ejemplo que me ha pasado. Bueno, creo que nadie dijo nada. Antes de que Rusia invadiera Ucrania, la empresa estaba vendiendo mercancías en Rusia y a raíz de que empezó la guerra, entonces ya no se puede hacer negocio con Rusia, o sea, perdimos ese mercado. Entonces, hace un mes, un compañero nuevo que entró a trabajar, se le ocurrió comprar un contrato de transporte de Rusia. Nosotros tenemos marketplaces donde nosotros vendemos y compramos contratos. Y eso nos ocasionó un gran problema. Y entonces ahí enfoco tu pregunta porque si vas a iniciar a trabajar o iniciar un proyecto, necesitas conocer la situación del mercado. Esta persona no sabía que estaba prohibido hacer negocios con Rusia.
y eso nos trajo problemas. Un cliente, perdimos un cliente por ese motivo. Entonces siempre cuando uno va a iniciar a trabajar en un proyecto o en una empresa, siempre es importante conocer el mercado, siempre es importante conocer la situación económica, política o social de ese lugar. Entonces ahorita hacer negocios con Rusia, con Irán, con Turquía, con Israel también es problemático. Entonces, pues es importante conocer siempre la situación para evitar problemas. Bien, y bueno, tú que ya te desenvuelves en mercados internacionales, ¿cuáles serían algunas de las características que como líder debe uno construir para poder enfrentar situaciones de crisis, para poder pues manejarse ante la adversidad? ¿Cuáles serían las características que un líder debe de cumplir cuando ya te desenvuelves en mercados competitivos, en mercados internacionales? Pues bueno, para poder llevar a cabo, para que un líder pueda desenvolverse en su ambiente, pues tiene que conocer su trabajo, tiene que saber cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, tiene que saber, tiene que conocer el mercado, su entorno, o sea, tiene que conocerse a sí mismo y tiene que conocer lo que está haciendo, tiene que conocer su equipo de trabajo, tiene que tener una buena estrategia de comunicación, tiene que ser una persona organizada, saber, tiene que trabajar a futuro, tiene que saber, tiene que prever lo que va a pasar en el mercado, o sea, tiene que tener muchas cualidades que a lo mejor ahora no me acuerdo, pero tiene que ser alguien, una persona visionaria, una persona honesta, capaz, una persona con paciencia, porque en logística siempre hay problemas. Como les dije, el trabajo de la persona que está en logística es evitar la merma, la menor merma posible. Entonces, pues un líder siempre tiene que estar al 100, con el foco prendido en todos lados. Muy bien. Y ahora otra pregunta. ¿Cuáles son las tendencias que existen en el mercado internacional? Tendencias más específico, ¿a qué te refieres? Tendencias, En cuanto a productos, servicios, ¿qué es lo que está hoy en día que están teniendo en éxito las empresas? Tendencias de consumo. bueno, si te refieres a tendencias de consumo, em, yo estoy especializado en el sector alimentario, entonces te puedo platicar, por ejemplo, nosotros exportamos a Inglaterra mucho vino, por ejemplo. Exportamos también muchos productos que van a ser utilizados en otros procesos de producción. Y lo que hemos visto, por ejemplo, aquí en Europa es que el consumo, hay una contracción del mercado ahora mismo. La inflación está alta aquí. Entonces las personas están dejando de consumir. Las tasas de interés están aumentando. Entonces cuando la tasa de interés aumenta, las personas dejan de consumir crédito. Y eso está ocasionando pues que todo se mueva más lento. Y, y pues el año pasado estuvo complicado. Este año se ve que va a estar la situación un poco más tranquila, pero el consumo está estancado, al menos aquí en Europa. Donde yo estoy, ahorita, por ejemplo, está todo lleno de turistas, pero eso es todos los años. Por ejemplo, te puedo hablar de un sector
Por ejemplo, el sector automotriz, las empresas que venden autos eléctricos pensaban que este año iba a ser el boom y no es así. Está reportando pérdidas. Las personas no están comprando los autos eléctricos como, como las empresas habían previsto que sería. Y eso está ocasionando pues que tengan pérdidas en sus procesos. ¿Y a qué se deberá esto? ¿Será que las empresas fallan en su investigación de mercados, en investigar el pronóstico de la demanda? ¿Cuáles serán los factores de los cuales pues pasa esta situación? Pues hay muchos factores. Hay muchos factores externos que las empresas no pueden controlar. Cuando hay una inflación, cuando hay nuevas regulaciones en el mercado por parte del gobierno, cuando los componentes de tus vehículos en otras partes no se están produciendo como deberían de ser, cuando hay huelgas. Y uno de los principales problemas que están teniendo los productores automotrices ahora, por ejemplo, de autos eléctricos, es que en China el mercado interno se está desacelerando y eso está ocasionando que la demanda de autos eléctricos en China esté disminuyendo y eso también está afectando el mercado aquí en Europa, que no se está consumiendo. Y otro problema es que los autos eléctricos usan muchos microchips y ahorita hay desabasto de microchips en el mercado y eso está ocasionando también problemas en la producción de vehículos eléctricos. Y todos esos factores, pues a lo mejor las empresas hacen bien su provisión de mercado y todo, pero siempre va a haber un problema o dos que las cosas no salgan como ellos planean, ¿no? Y el problema es que el mercado automotriz es un mercado muy grande que mueve muchos millones. Hay muchas personas que dependen de ese mercado. Y si ese mercado está mal, la economía va mal. Bien, bueno, hablando ahorita de lo que comentas, de que pues de repente las empresas llegan a tener desabasto de sus componentes para fabricar productos o u ofrecer servicios. En la materia de mercados competitivos, con mis alumnos, los maestros, vimos diferentes estrategias que utilizan las empresas para poder precisamente pues enfrentar esas situaciones de crisis. Por ejemplo, estrategia de diferenciación, de buscar características que te hagan ser único, original, diferente a la competencia. También estrategias de comunicación, estrategias de mezcla de mercadotecnia, ya sea de producto, de servicio al cliente, de precio, de distribución. En tu experiencia en mercado internacional, ¿cuáles serían como las tres características básicas que las empresas hacen para poder subsistir en esta competencia que hay en los mercados? Bueno, pues te voy a dar ejemplo de la, de lo que estoy haciendo ahora. Para nosotros, por ejemplo, te voy a dar algo más específico. Nosotros para, por ejemplo, recuperar clientes con los cuales habíamos tenido problemas, lo que, por ejemplo, yo hago es que yo les hablo por teléfono, les escribo un email, les digo, oye, para el día lunes voy a tener un tráiler en Milano, por ejemplo, o un tráiler en Verona. ¿Lo necesitas? El camión va a estar mañana a las 8 de la mañana en tu almacén y lo puedes cargar de mercancía para España o Inglaterra. Y el cliente me dice, ¿y en cuánto me lo vas a vender? Le digo, pues tú dime tu precio. Entonces el cliente me dice, no, pues te pago 4.000 euros por el viaje.
Yo a lo mejor pienso que 4.000 euros es un precio bajo, pero me tengo que sacrificar, tengo que hacer un sacrificio en precio para poder recuperar al cliente. Por ejemplo, esa es una estrategia. Ofrecer un precio bajo a un cliente que antes era mi cliente y que por un error ahora no lo es. Entonces le tengo que primero ofrecer la posibilidad de que el camión esté a las 8 de la mañana. Le tengo que dar un precio más bajo y le tengo que dar un buen servicio. Le tengo que mandar la ubicación del camión por el GPS. Lo tengo que estar actualizando y le tengo que decir los documentos que necesito. Le tengo que decir las cosas tal y como van a suceder. Si él me dice, quiero que el camión arribe en 4 días, yo le diré que el camión arribe en 3 días, por ejemplo. Le diré si hay problemas en el camino, o sea, le daré todas las soluciones posibles. Y esas son las estrategias que nosotros utilizamos para pues, poder diferenciarnos en el mercado. Desgraciadamente hay muchas personas que trabajan en logística y muchas empresas que hacen lo mismo. Pero la gran diferencia está en cómo tratas al cliente. Si tratas al cliente bien, entonces serás uno de los más fuertes en el mercado. Bien, entonces comentas que una de las estrategias pues fundamentales es ese acompañamiento que la empresa hace con el cliente, desde asesorarlo, atenderlo, darle un buen servicio, una buena atención, responder sus dudas, atender sus inquietudes. Y Sí, bueno, exacto, sí, exacto, sí. El cliente, el cliente es hay una teoría, bueno, que se dice que el cliente es lo más importante, pero también es importante que, por ejemplo, las empresas tengan motivados a sus empleados, porque si una empresa motiva a sus empleados, va a cuidar bien a sus clientes. Y nosotros tratamos en la empresa de que los empleados estén bien motivados, los tratamos bien, para que ellos puedan hacer bien su trabajo y tratar bien a los clientes. ¿cuáles serían algunas estrategias para motivar a los colaboradores? Pues el trabajo que nosotros hacemos ganan por comisión, o sea, entre más contratos vendes, más ganas. Y esa es la motivación. A todo mundo le interesa el dinero, entonces, si eres bueno vendiendo, en cualquier lado vas a tener trabajo. Y tratamos de ayudarlos y les damos un buen training para que se puedan motivar. Y les damos un mes de training para que puedan dar los resultados que se necesitan. Bien, Disculpe, adelante tenemos la participación de maestra Elda. Hola, buenas tardes. Elías, una pregunta. En el punto de un punto de vista global que tienes tú en logística, en ventas, ¿tú piensas que México va por un buen camino en desarrollar sus mercados? Nosotros, maestra María José y yo vivimos en la frontera en México con Estados Unidos y vemos una recesión impresionante que se tiene ahorita aquí específicamente en la ciudad donde nosotros vivimos de que el mercado en vez de ir en crecimiento va en una recesión muy importante. Bueno, tengo ya bastantes años que vivo por acá, desconozco cómo sea la situación, pero pues yo estoy al pendiente mucho de Estados Unidos, entonces el problema es que estoy viendo que la economía de Estados Unidos se está desacelerando, entonces si a ellos les va mal, a nosotros también nos va a ir mal. Y el problema es que ellos pues
importan el 70-80% de lo que nosotros exportamos, entonces pues ustedes que viven ahí en la frontera pues saben que nosotros dependemos de ellos, básicamente. Y pues desde hace años y décadas siempre se ha dicho pues que no hay que depender siempre de Estados Unidos, hay que diversificar, o sea, no solamente hay que venderle a Estados Unidos, sino a Canadá, Europa, China, a otros mercados. Yo, por ejemplo, acá me gustaría ver el aguacate de México, ¿no? Por ejemplo, veo puro aguacate de Perú, que le dicen palta, ¿no? Me gustaría ver muchas frutas y muchas cosas de México en los supermercados de acá, y no veo nada. Por ejemplo, ahí siento que faltaría un poco de trabajo, no sé. Y No sé bueno, si por ejemplo, ahorita que nos comentas que hace falta ver más productos de México, ¿qué tan fácil es si tú quisieras emprender eso allá? es complicado, es complicado. Se tiene que cumplir con la legislación europea para importar productos. Pero como México tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea, pues sería ya un poco más fácil. Entonces, lo ideal es tener un contacto. Si, por ejemplo, hay un productor de aguacate en Jalisco, por así decirlo, y él ya tiene a alguien acá que esté interesado, que sea un mayorista, entonces sería mucho más fácil. O sea, yo te compro 10 contenedores al mes de aguacate y yo ya acá tengo a quién se lo voy a vender. Eso sería lo ideal. Me acuerdo que hace años ProMéxico, no me acuerdo si se llamaba así, organizaba ferias para llevar exportadores de México al extranjero. Y yo conocí varias personas de esas que lograron hacer buenos contactos y lograron colocar su producto fuera de México. Ahora no sé si eso exista o si hay alguna institución que pueda asesorar exportadores o no lo sé, pero sería muy buena idea, porque el mercado acá es muy interesante. Hay muchos productos ecológicos que la gente consumiría, por ejemplo. Adelante, María José. Muchas gracias. Aprovechando el comentario de mi compañera Elda y aprovechando también la experiencia, me gustaría hacer un comentario hablando sobre la experiencia que hay ahí en los alimentos. Hace algunos años estuve trabajando en una planta exportadora de carne de jaiba, hablando sobre políticas de exportación, ¿no?, aduanal, ahí, igual con Sam's, creo, de allá de Estados Unidos, y hablando sobre los canales, ¿no?, de exportación que tiene México. Se hacía la exportación desde el estado de Sinaloa hasta las hacia la frontera, ¿no? Y de ahí se distribuían todos los canales, siguiendo con la logística, ¿no?, que nos mencionaba ahorita. La filosofía de esta empresa, de la marca Al Natori, era eso justamente, primero tener el cliente y después producir. Era mucho más importante hacer el enganche con el cliente, que era en este caso Walmart, Estados Unidos, y luego hacer los convenios en la región. En este caso, en el estado de Sinaloa, pues ya se tenía los productores o los pescadores en este caso, porque era carne de jaiba. Entonces, se abrieron varios canales ahí y la entrada era con nogales. Ya no se está refiriendo pues que pues obviamente su país es otro ahorita de origen y el conocimiento es amplio en él. Pero sería muy interesante reconocer que no únicamente tenemos una o dos fronteras, ¿verdad? Que en México tenemos muchas más y pudiera ser un campo pues bueno, ¿no?, para aprovechar. No únicamente nogales, sino abrir otro tipo de rutas. No sé qué opines sobre el área geográfica, si se necesita, por ejemplo, en un país, meterle a distintas regiones un presupuesto, ya sea nacional
o estatal, o si la política de esta empresa que me estoy refiriendo estaba un poco pues equivocada, ¿no? Primero hacer el enganche con la parte del vendedor o del comprador allá y ya después hacer la producción. En este sentido, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, este, es interesante, bueno, esta parte porque a mí me ha tocado ver muchas personas pues que les gustaría vender sus productos fuera de México y etcétera, etcétera. Pero pues yo siempre les he dicho, bueno, este, como cocinar, ¿no? O sea, como vas a cocinar sin gas, ¿qué necesitas primero? El gas, ¿no? El cliente es el gas. ¿Tienes cliente? ¿Tienes mercado? Bien. Si sabes que hay potencial, busca el cliente. Y una vez que lo tengas, entonces ya puedes ver lo de la producción. Porque la gente que yo he conocido lo hace al revés. Dice, no, pues yo voy a producir 100 hectáreas de malanga, ¿no? Y luego, ¿y a quién se la vas a vender? No, pues ya después veré. Yo he conocido gente que ha producido malanga y después, cuando ya tienen la malanga, después ya no saben, no las han podido vender. Entonces, la empresa, la estrategia que hizo, yo creo que desde mi punto de vista fue la correcta, ¿no? Primero asegurar su mercado y después llevar a cabo la producción. No siempre funciona así, pero creo que es lo más seguro, especialmente cuando la empresa es una empresa pequeña y que apenas está iniciando. Sí, es correcto. En el caso en mi anterior gerente, ¿no? Operativo, él funcionaba y él empezó a crear su propia empresa de una división. Entonces, él tomó esos contactos y ahorita me llama mucho la atención la frase que nombra de yo voy a dar el mejor servicio, yo voy a tener la mejor conexión con mi cliente. Entonces, esa estrategia yo notaba que él tenía y lo hacía saber pues a todos los departamentos. En este caso, pues yo era la encargada de control de calidad, entonces sí estábamos un poco inyectados, ¿no? Sobre esa línea. Y pues directamente trabajando con logística, porque pues ya de ahí, pues, si no trabajábamos junto con logística, pues primeras entradas, primeras salidas, ¿no? Muchas gracias. De nada. Muy bien, ¿alguna otra intervención? Disculpe, ¿puedo realizar una pregunta? Claro. Eh, de acuerdo a lo que ya ha vivido, ¿cuál era su visión? ¿Cuál era lo que le motivaba para poder, pues, no tanto ganar riquezas, ¿no? Sino que hacer lo que le gustaba. ¿Cuál era su visión o su misión? ¿Qué tal? Pues yo siempre quise conocer el mundo. Realmente eso fue lo que me motivó a salir fuera de México. Siempre quise viajar, siempre quise estar en otros lados, respirar aires nuevos. Esa fue mi ilusión siempre. Muchas gracias. Adelante, Miguel. Sí, muchas gracias. Mi pregunta es referente al ámbito educativo. Como hemos escuchado, pues usted ha tenido la oportunidad de vivir en otro continente, en otro país, otra cultura, ¿sí? Otras políticas y otra sociedad. Mi pregunta es referente a lo educativo, sí que ha tenido la oportunidad de tener suficiente experiencia ya, y pues lo que conoce de parte de México, que cuáles serían las principales diferencias del sistema educativo europeo comparado con el de México.
No sé si me expliqué correctamente. Sí, es un poco complejo porque, bueno, es complejo contestarte porque Europa, te digo, son 27 países y yo estudié en España y estudié acá en Austria. Y, Ok, y te puedo decir que la universidad aquí fue muy fácil para mí. La UB fue mucho más difícil que acá. Yo acá ni estudiaba para los exámenes y los pasaba, imagínate. En la UB no, en FK yo tenía que estudiar 2 o 3 días de anticipación. A lo mejor lo único difícil fue el idioma, ok. pero de ahí en adelante todo se me hizo muy fácil. Bueno, entonces, algunas prácticas que considere, pues, Pero pues si útiles. no, mejor me voy al agua. Sí, yo te digo. Perdón, no escuché. Bueno, vuelvo a repetir. Sí, Eh, sí. algunas prácticas que considere buenas que usted diga, por ejemplo, bueno, esto en México no se hace, pero me gustaría, Pues durante mi educación, pues, acá, acá casi todo lo tienes que hacer tú solo. El maestro te dice, bueno, esto es el proyecto del curso y el examen vale el 100% o el trabajo el 100%. Las faltas acá no tienen validez, por ejemplo. Acá el alumno es 100% independiente. Por ejemplo, yo mi tesis de maestría prácticamente la hice solo. Mi asesora solamente la vi 2 veces y eso fue todo. En México creo que los maestros apapachan más a los alumnos, eso te lo puedo asegurar. Hay más acompañamiento acá, ¿no? sí, ok. Bueno, muchas gracias. Le De nada. agradezco por su respuesta. Muy bien, ¿alguna otra intervención? Bien, bueno, Elías, para finalizar este conversatorio, esta charla, algo que nos quieras compartir, que nos quieras comentar, sobre todo de tu experiencia, pues ya en diferentes países, trabajando en varias empresas, ¿qué podrías comentarnos respecto a mercados competitivos? Pues puedo decirte que la competencia es lo que hace que el mercado funcione mejor. Si no hay competencia, el mercado y los servicios que se ofrecen o productos no son de la calidad que el mercado lo merece. Al haber mucha competencia, tienes que ser mejor que la competencia si quieres que los clientes te busquen. Entonces, es lo que yo hago día a día en mi trabajo. Trato de ser diferente de los demás. Muy bien, muchas gracias, Elías. ¿Alguna otra intervención, estimados, estimadas? Bueno, lo que sí les quería comentar es que a los que les gustaría vivir en otro país, que aprendan inglés. Ese es el gran coco de los mexicanos, de los, de la gente que he conocido. Todos los, fíjense, les voy a comentar algo que, bueno, mi opinión, emigrar a Europa es más difícil que ir a Estados Unidos, eh, por la cuestión del idioma. Hace poco alguien preguntó que si trabajar acá era fácil. Es más difícil que en Estados Unidos, para empezar por el idioma, porque acá se hablan muchos idiomas.
Y, y acá, por ejemplo, si no tienes papeles, nadie te da trabajo. Si tú llegas aquí como turista, ninguna empresa te va a dar trabajo. Te van a decir, bueno, y tienes tu seguro y tus papeles. Aquí nadie te saca seguros chuecos o algo así. Entonces, la única manera en poder, por ejemplo, progresar acá es que te cases con alguien de aquí, te consigas una persona de aquí, eh, encuentres un trabajo, una empresa de trabajo. Y les iba a decir, en las áreas que hay trabajo acá, si alguien de ustedes es enfermero, doctor y habla un poco de inglés, con eso acá les aseguro que les dan trabajo, porque hay mucho déficit de esas áreas. Si eres ingeniero, por ejemplo, electromecánico, ingeniero electrónico, de eso también hay mucho trabajo acá. Con que sepas inglés la haces. Pero si estudiaste cualquier cosa, por ejemplo, estudiaste derecho, economía, contabilidad, pedagogía o psicología, esas de esas carreras abundan acá, entonces pues va a ser muy complicado que encuentres un trabajo. Al menos que se especialicen en algo muy específico, ¿no? Exacto. Pero las áreas de la salud es algo que sí tiene mucha demanda acá. Un enfermero aquí ganaría mucho dinero, aunque, aunque casi ni habla alemán. Fíjese, bueno, no alce la mano y voy a tomar la palabra con el permiso de todos. Estoy Adelante. escuchando lo que usted dice y yo fui la persona que le pregunté qué tan difícil o fácil sería poder emigrar a un país diferente por el ámbito, en el ámbito laboral. Eh, Algo que usted mencionó es que los sueños se tienen que empezar en una edad temprana. Cuando ya se es grande, creo que el sueño lo tienes que realizar en donde estás viviendo o donde viviste. Para poder emigrar, entonces, supongo que aquellas personas que lo quieran o lo puedan hacer, deben de, no se pueden lanzar como el borras, porque entonces llegaríamos a un país donde, aunque domines el inglés, aunque lleves una licenciatura, pues no te van a decir, vente y estás contratado. ¿Cuál sería la opción? Buscar en internet páginas donde haya el enlace para poder contactar a una empresa ya, o a qué escuelas irse a estudiar, por ejemplo, una maestría allá con una ingeniería. Usted acaba de mencionar que las ingenierías sí son no de gran demanda, pero sí, no sé, un ingeniero químico, un ingeniero electromecánico, eh, ¿dónde tendría que aplicar? ¿Qué universidades o qué empresas? ¿O lo buscamos en internet? Gracias. Eh, Perdón, acabo de escribir en el grupo la respuesta. Tengo una colega que es de la Ciudad de México y ella tiene una agencia de empleo y ella se dedica a orientar personas que quieran emigrar acá a Alemania o Austria a trabajar. Y acabo de escribir el grupo ahí. Si quieren, escríbanle a ella y ella les puede dar más información sobre lo que ustedes necesiten saber sobre cómo emigrar para acá. Ella está buscando personas en Haití, en el área de la salud, ingenieros, y ella se dedica a eso. Entonces, creo que ella ya ha traído personas a trabajar para acá. Entonces, si alguien tiene por ahí su idea, ella creo que es la persona indicada. Yo trabajé con ella en ese proyecto, pero me separé porque pues no tenía tiempo de apoyarla, pero ella es la indicada ahí. Este, busquen en Instagram o en Facebook Latinómadas y ahí le pueden escribir. También lo pueden buscar en LinkedIn como Leon Talents.
Se los voy a escribir. Neon Talents. Le agradezco de verdad esas indicaciones porque, bueno, le vuelvo a repetir, se necesita tener la edad para poder iniciar un proyecto. A los que ya estamos arraigados aquí, somos, bueno, en lo personal ya soy una persona adulta, ya no tengo esas ilusiones, pero bueno, estamos en la docencia y hay muchos jóvenes que lamentablemente en el país pues no encuentran las oportunidades que ellos desean, aun cuando son jóvenes con unas capacidades aceptables y que tienen la intención de poder salir de aquí. Entonces, es por eso es que me atreví a hacerle estas preguntas, pues para motivar también a nuestros chicos como docentes y decirles, mira, si yo siempre he dicho, si ellos pueden, ¿por qué tú no? Si usted pudo y estudió aquí en la UB, yo creo que sí se puede. Entonces, eh, pues tratar de transmitir estas inquietudes, esta información a las personas que la quieran aceptar. Digo, no vamos a obtener quizá lo mismo que usted, porque usted lleva años y una visión muy buena, pero quizá su panorama cambia o cambie cuando salen del país. Y bueno, eso yo sí lo Exacto, constaté. Y esa es exacto. la intención, ¿no? Tratar de inyectar esa espinita de, si tú puedes, yo también. Y pues ojalá y esto haga eco en alguno de los que podamos transmitirlo. Gracias, de verdad. Sí, exacto. Mire, algo que les quería comentar es que México exporta mano de obra calificada a Europa. Y fíjense que a mí me gustaría que México hiciera lo mismo a Estados Unidos. O sea, así como nosotros exportamos autos, productos de calidad, me gustaría que México exportara mano de obra calificada a todos lados, no mano de obra barata, pero desgraciadamente no se puede. Y les puedo asegurar que las personas que están acá en Europa, que he conocido, la mayoría son personas que tienen estudio y que se han preparado. Y que si vienen a trabajar aquí van a competir al alto nivel con las personas de acá. Ojalá si fuera en todos lados. Muy bien, pues muchas gracias, maestras, por sus participaciones en esta plática enriquecedora. Elías, muchas gracias por dar un espacio, porque por allá son que las 3 de la mañana. Son las 3:30 de la mañana. 3:30 de la mañana. Entonces, bueno, pues te agradezco mucho esta atención que has tenido aquí con los estudiantes de doctorado y de maestría. Y bueno, pues esperamos que pronto podamos tener otra charla. También comentarles que Elías tiene planeado venir aquí a México, a Jalapa, entonces sería también muy enriquecedor, pues, que nos dieras una plática presencial en la Universidad Sí, habrá que, Veracruzana o en el colegio. habrá que prepararla. Bien, ¿algún otro comentario adicional? Yo, bueno, me gusta muchísimo este tipo de pláticas motivacionales y por eso es que estoy interviniendo tanto, porque en primera quiero agradecerle infinitamente el tiempo que tuvo eh, nuestro, nuestro ponente. Debería estar descansando, pero nos está enriqueciendo con sus experiencias. Entonces, muchas gracias. Gracias porque son pocos los que comparten eh, el camino hacia dónde ir, hacia dónde buscar. Casi siempre, si algo tengo bien claro, es que los enemigos del mexicano somos los mismos mexicanos.
somos pocos los que, o son pocos las personas que realmente te ofrecen un apoyo, una orientación hacia dónde ir. Entonces, le reitero mi agradecimiento, admiración y pues esto que usted nos acaba de impartir, vuelvo a reiterar. Trataré de compartirlo y si tengo alguna duda, espero poder contar con su orientación. No sé, bueno, usted está saturado, pero ya con el link o con el contacto que nos envió, seguir o alguna otra inquietud que llegue a surgir. Sí, Gracias. sí, miren, les voy a compartir. La chica se llama Karen. La chica que está a cargo del proyecto ese se llama Karen. Si quieren, a ella igual le puedo decir que les pueda dar una plática. Ella tiene mucha más experiencia que yo en la parte de internacionalización, porque ella lleva más años que yo acá en Europa. Y ella está trabajando directamente en la parte de cómo emigrar. Ahí ya tendría que platicar con la doctora Cori para ver si sería algo interesante para ustedes, pero ella les podría dar una mejor visión del mundo. Pues en lo personal, en nuestra maestría, bueno, estamos estudiando apenas la maestría en educación, pero si fuera posible, en la próxima plática y si no con los datos que usted nos dio, pues acudir a ella para cualquier duda que llegue a surgir. Sí, yo le voy a escribir a ella igualmente para que esté al pendiente. Bueno, pues, ¿alguna otra intervención, otro comentario? Cualquier duda, también a través del doctor Lázaro podemos establecer otra comunicación con el maestro Elías, sobre todo para estas inquietudes que hay sobre cómo podríamos nosotras como docentes apoyar a nuestros estudiantes a que los sueños son alcanzables, ¿no? Muchas veces decimos, no, pero pues está complicado, es muy difícil, pero bueno, aquí tenemos un ejemplo de el maestro Elías, egresado de la Universidad Veracruzana, y cómo ha logrado sus sueños, ¿no? Teniendo visión, teniendo ese ánimo de arriesgarse, de lograr sus objetivos, de enfrentar también muchas situaciones, porque seguramente, Elías, pues sí, en el camino tuviste varias situaciones y bueno, pues siempre salir adelante, aprender de las experiencias para fortalecer y seguir logrando esos sueños. Les voy a compartir algo bueno, que he platicado con mis amigos, que les voy a decir, vivir fuera de México, donde yo vivo, es duro, no es difícil. Una de las cosas bueno, una de las cosas que yo he aprendido es que una persona con apegos a la familia, a los amigos, a quien sea, va a ser complicado que pueda adaptarse a otro país. Y lo que a mí me ayudó mucho a poder sobrevivir aquí, por ejemplo, yo vivo en un pueblo donde yo soy el único que habla español, por ejemplo. No tengo ningún amigo en este pueblo. Yo estoy acostumbrado a estar solo, por ejemplo. Disfruto estar solo. Me gusta el invierno, me gusta el frío. No tengo apegos. Puede pasar tiempo y no me comunico con mi familia y no pasa nada, porque sé que ellos están ocupados, están haciendo sus cosas. Pero el estar acá es feo porque la comida no es buena como en México. La gente aquí no es amable como en México. La gente aquí, si tú vas en la calle, te dicen Morgen, que significa hola, y ya está. Aquí no es fácil hacer amigos, por ejemplo. Yo casi no tengo amigos aquí, si acaso tendré uno o dos, y no son alemanes o austriacos, son latinos. A la gente acá no le importa si ya comiste, si no comiste, ellos no se preocupan por ti, ellos viven su vida.
Entonces, esas son de las cosas que para emigrar nadie te dice, pero pues a mí me ha tocado vivir. Sí, como bien nos comenta el maestro Elías, pues no todo ha sido, pues no ha sido fácil más que nada, sino que también ha tenido sus situaciones desafiantes, sus situaciones complicadas, pero bueno, es de reconocerse, de admirarse, maestro Elías, todo lo que has hecho y que eres un ejemplo para muchos jóvenes que están aquí en Jalapa, en Veracruz, en nuestro país, de poder lograr sus propósitos, teniendo visión, planteándose un camino, un objetivo y que sí es posible lograrlo. Sí, sí es posible, todo depende de la actitud. O sea, yo pienso que la clave de llevar a cabo las cosas en la vida es la actitud en cómo afrontas las cosas. Si te levantas con mala actitud, pues a lo mejor las cosas van a mal, pero si te levantas motivado, con buena actitud, quizá las cosas van a ser diferentes. Actitud y también disciplina, ¿no? Que también es lo que lleva pues a lograr nuestros sueños y nuestros objetivos. Bien, pues agradecerte nuevamente, Elías, este espacio, agradecerte el tiempo, agradecerte pues el que nos compartas tu experiencia profesional, tu experiencia también personal, tu experiencia empresarial y que bueno, pues deseando que esta intervención, esta plática haya sido fructífera para cada uno de ustedes y que ojalá pronto podamos tener otra intervención como esta. Muchas gracias, Elías. Te agradezco mucho el espacio. Y bueno, pues mucho gusto a todos. Fue un placer pues estar con ustedes en esta materia de mercados competitivos. Al igual un gusto a los demás compañeros, maestros, licenciados que nos acompañaron el día de hoy. Y bueno, pues deseando que tengan un excelente sábado, fin de semana y una excelente noche. Igualmente a todos y que la pasen muy bien. Adiós. Saludos Gracias. desde Austria. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias. Gracias.